desde este lunes 6 de abril del año 2026, entró en vigencia el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en Colombia. Escuchen, nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en Colombia. ¿Y eso qué es? ¿De qué se trata? Miren ustedes lo importante o la lamentable a veces de la polaridad de este país con tanto ruido en torno a estos dicen de estos y estos de estos, y lo importante se va quedando allá en el tintero. Bueno, nosotros lo rescatamos y por eso hemos invitado a Sandro Sánchez. Él es abogado, especialista, experto en derecho laboral, y él nos va a explicar acerca de este nuevo código. Sandro, bienvenido a Clicacia. Roger, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para toda su audiencia. Efectivamente, el año pasado se expidió la ley 2452 del 2025, concretamente el 2 de abril. Esta ley nos trae pues un nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Pero la ley no entró a operar de manera inmediata a partir de la promulgación, es decir, desde el mismo 2 de abril del 2025, sino que se dio un receso o un tiempo para entrar en vigencia el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y ese tiempo de entrada en vigencia se fijó de un año, es decir, que a partir de abril del 2026 empieza a operar el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Pero como el 2 de abril estábamos en Semana Santa y los juzgados laborales o la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social estaban en esa vacancia, por decirlo, de Semana Santa judicial, no entró a operar de manera inmediata. Apenas entró a operar efectivamente el día 6 de abril del 2026 este nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, un código pues que fue elaborado y presentado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ante el Congreso de la República, donde no se generó, por decirlo así, un conocimiento muy grande, a pesar de que dice que sí se compartió con determinados segmentos de la sociedad, y se fue aprobado. No hubo pues esa problemática que se ha generado en relación con otras leyes en Colombia. Pero fue precisamente por eso, porque la iniciativa no fue del gobierno. Efectivamente, y era necesario, teníamos un código de aproximadamente 145 artículos donde teníamos que acudir al Código General del Proceso para suplir esos vacíos que no tenía el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Entonces la Corte dice, no, necesitamos tener nuestro propio código, así como lo tiene la jurisdicción contenciosa, lo tiene la jurisdicción civil con el Código General del Proceso, o lo tiene la jurisdicción penal con su Código Procesal Penal, y se expide ese nuevo código que trae unas novedades muy importantes, donde por antonomasia la justicia será de manera virtual y de manera excepcional, de manera presencial. Trae unas situaciones nuevas. Algunos que han realizado estudios ya dicen que las empresas tienen unas obligaciones muy grandes en materia procesal y que tienen que tener pues un debido cuidado y diligencia en un momento dado con los procesos. Doctor Sandro, buen día, cordial saludo, qué bueno que esté con nosotros aquí para que nos amplíe información sobre este asunto tan importante que yo creo que le compete a todos los colombianos, especialmente a aquellos que trabajan, digamos, en la cotidianidad. Que usted ya nos anticipó como dos novedades importantes, pero ¿cuál es la minucia de este código? O sea, ¿qué es lo que cambia frente al código anterior? ¿Qué novedades hace, que introduce aparte de la virtualidad? ¿Cuáles son los cambios a los que se van a ver sometidos frente a la nueva reglamentación? Javier, muy buenos días, un saludo muy especial. Hombre, sí, el código, si bien trae cosas del anterior código, sí hace cambios muy significativos. Por ejemplo, entre ellos, el papel tan importante que juega el juez del trabajo y la seguridad social, el juez laboral,
cuando va a dirimir un litigio, por ejemplo, y vamos a tener que mirar cómo funciona esa situación, especialmente cuando dice que el juez tiene que inspirarse en fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica. ¿Cómo así que una justicia retributiva? Sí, pues hombre, si el juez observa que hubo un incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales en materia de seguridad social, pues entonces le impondrá al empleador el pago de una indemnización por el despido sin justa causa o sanciones por no reconocer un recargo nocturno o las horas extras, por decirlo así, ejemplificar. Una justicia compensatoria, por ejemplo, que no está enfocada en el castigo, sino en la reparación del derecho vulnerado. Entonces puede decir, hombre, reconozca el retroactivo de los salarios adeudados, pague los aportes a la seguridad social. El otro es, por ejemplo, la justicia restaurativa, que va más allá de la compensación económica, entonces que busca restablecer las relaciones laborales deterioradas, como ocurre, por ejemplo, en el acoso laboral. Entonces, ¿qué le dirá? Hombre, cese ese acoso laboral, o si hay una discriminación sindical, una persecución sindical, cese esos casos de persecución sindical y reincorpore ese trabajador que usted despidió y cree espacios de diálogos entre las partes, o se genera, por ejemplo, una condena en que se genere educación al interior de la empresa en materia sindical. Y por último dice que una justicia terapéutica, en un momento dado, hombre, el impacto de la decisión, el impacto al interior de la empresa entre las partes, entonces pueden condenar a la empresa en un momento dado a un programa de educación también, o que atiendan a esa persona que ha sido, por ejemplo, objeto de acoso laboral, a que lo trate un psicólogo, una persona o un terapeuta en un momento dado. También encontramos, por ejemplo, que ya no se habla del juez de pequeñas causas laborales, sino que se habla del juez laboral municipal. Ese juez laboral municipal va a conocer de procesos cuya cuantía no exceda de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes en primera instancia. Y hay un cambio muy especial en relación con lo que veníamos, porque antes de la reforma, el juez de pequeñas causas conocía en única instancia los procesos, es decir, que no había apelación, solamente se admitía el grado jurisdiccional de la consulta a favor del trabajador o del afiliado a la seguridad social que no le salían avante sus pretensiones, o es decir, que perdía el proceso en un momento dado. Ya no, ya va a haber segunda instancia si la empresa, si el ente de la seguridad social pierde el proceso ante ese juez laboral municipal, se irá a una segunda instancia del recurso de apelación, o también el grado jurisdiccional de la consulta, y lo conocerá en ese evento el juez laboral del circuito de Medellín. Se aumentan las cuantías en el sentido de que los jueces, por ejemplo, laborales del circuito de Medellín, conocerán procesos a partir de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la Corte Suprema de Justicia conocerá de procesos en casación que superen los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dentro de esas novedades que me dicen, porque hay muchas, por ejemplo, la sentencia en primera instancia debe salir de manera oral por regla general, aunque si se considera que el proceso es complicado, de que hay que realizar de pronto liquidaciones, pues se puede hacer de manera escrita, y así lo podrá hacer el juez de primera instancia en un momento dado. La sentencia en primera instancia, hoy en día, anteriormente con el código viejo, había que interponer y sustentar el recurso de apelación en la audiencia. Ya no, ya solamente se va a interponer, se manifiesta, me permito interponer, señor juez, el recurso de apelación contra la sentencia, y la sustentación, manifestar las razones de la inconformidad con la sentencia, se va a hacer por escrito dentro de los 5 días siguientes a la audiencia. Otro tema novedoso es que se trae el famoso proceso monitorio. Eso estaba en materia civil, pero ya se trae en materia laboral.
¿Y qué es ese proceso monitorio? Será un proceso donde la cuantía sea de 20 salarios mínimos o menor a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo va a conocer el juez municipal. Es un proceso supremamente sencillo, porque ya, por ejemplo, un trabajador que diga que su empleador lo despidió y no le pagó las prestaciones sociales, entonces puede acudir a este proceso monitorio, donde se prevé pues que sea más eficiente y bien garantista de una definición rápida de los derechos de los trabajadores, en el sentido de que, bueno, no me pagaron, vea, señor juez, no me pagaron las prestaciones sociales una vez me despidieron. Se presenta esa demanda, que puede ser pues virtual o verbal. El juez le da un traslado muy rápido a la contraparte, ese empleador, de 5 días, para que diga, hombre, pagó, no, vea, yo acredito aquí los pagos, le pagué tal forma, le consigné, se da por terminado el proceso. Si guarda silencio, pues el juez de manera inmediata falla y inicia los actos de ejecución, empieza a embargar pues los bienes de este empleador que le debe las prestaciones a este trabajador. O si se opone, dice, no, qué pena, yo no le debo a él, él no era trabajador mío, no había un contrato de trabajo, etcétera. Entonces ahí sí ya nos vamos a un proceso donde hay unas pruebas, testimonios, interrogatorio y eventualmente un fallo. Se cambia muchos procesos ordinarios por procesos especiales. Ya van a ser procesos especiales los de fuero sindical, que siempre han sido procesos especiales, pero el término se amplía hoy para iniciar un proceso de fuero sindical. Si un empleador quiere levantarle el fuero a un trabajador sindicalizado, solamente tiene 2 meses contado a partir del hecho que generó la causal del despido. Si lo quiere trasladar a otro establecimiento de la misma empresa, solamente tenía 2 meses, ya cuenta es con un término de 1 año para realizar la solicitud del despido ante el juez laboral o el traslado. De igual manera con los trabajadores que gozan de fuero sindical, si son despedidos, trasladados y desmejorados, el término es de 1 año. Es concentrada la diligencia, se hace una audiencia, se presenta la demanda, se le da 5 días a la parte para que conteste, se fija una audiencia y fallará. Pero no solamente ese proceso especial es del fuero sindical, sino que trajo otros, y aquí hay que alertar a la comunidad porque el tiempo de la prescripción va a ser de 2 años en estos eventos. ¿Cuáles son? El fuero de maternidad o de paternidad, si se despide a una mujer en estado de embarazo o en licencia de maternidad, solamente tendrá 2 años, será un proceso especial. Los de estabilidad laboral, de esas personas que gozan de una discapacidad o están afectadas por una discapacidad, o el denominado fuero de salud, despidió a un trabajador que sufrió un accidente, una enfermedad laboral, y a raíz de eso tuvieron que reubicarlo porque ya no pueda realizar la misma labor para la que fue contratada. De igual manera, el acoso laboral, hoy que está puesta en el medio de esta situación con los escándalos que han salido en algunos medios. El del prepensionado, aquella persona, por ejemplo, que hoy, mujer, tenga 54 años, 55, 56, 57 y sea despedida de su empresa a pesar de que tenga ya las semanas cotizadas, o el hombre que tenga 59 años, tenga las semanas cotizadas o le falten 3 años para adquirir las semanas para pensionarse. Eso es un fuero especial, un trámite especial. Y el último, el fuero circunstancial, que se deriva cuando los trabajadores presentan un pliego de peticiones ante su empleador. Una situación nueva es, por ejemplo, la protección por actos sindicales, una situación nueva que trae este código. Cuando las organizaciones sindicales, un trabajador se vea hostigado a raíz de esas situaciones por ser sindicato o ser sindicalista, y los empleadores realizan una serie de actos u omisiones para perjudicar al sindicato, ya es un nuevo proceso especial. Entonces, hay muchas situaciones. Oraríamos un buen tiempo explicando todas las situaciones nuevas que trae el COVID. Doctor Sandro, buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Nos fuimos del tema por un asunto técnico, no lo alcancé a escuchar toda su intervención anteriormente. Voy a preguntar lo que tenía para preguntar, no sé si ya usted lo mencionó,
tenía dos temas que me encontré con estos cambios. Uno es que se fomenta la conciliación por encima del proceso para dirimir el conflicto y llegar a la sentencia, y el otro es de la posibilidad de dirimir temas laborales y de seguridad social que antes estaban separados. Germán, muy buenos días. Efectivamente, el código hace un especial énfasis en materia de que las partes concilien y el juez entra a jugar un papel muy importante en ese asunto. Por ejemplo, antes de la ley de este nuevo Código Procesal del Trabajo, la ley 2452, en materia del fuero sindical no había la etapa de la conciliación, ya la va a existir para que se agote esa situación. Y esa es una de las tendencias en materia del mundo del trabajo y la seguridad social, de buscar mejor en la conciliación entre las partes para evitarse esa litigiosidad, ese golpe tan duro para el que gana o el que pierde el proceso en un momento dado. El código sigue la misma tendencia, efectivamente hay una jurisdicción de lo laboral y de la seguridad social, sigue conociendo el juez laboral asuntos en materia de seguridad social, en materia de pensiones, especialmente también en materia de salud, más no en responsabilidad médica, porque sigue siendo la justicia civil la que mirará esos asuntos. Y adicionalmente, como siempre lo ha hecho, en materia de conflictos jurídicos que se deriven entre un trabajador y un empleador. En materia de seguridad social, lo decíamos, el reconocimiento o el mal reconocimiento de una pensión, de vejez, de invalidez, de sobreviviente, etcétera, por los entes de la seguridad social que hoy tienen la obligación de reconocer y pagar pensiones, tanto en el sector público como es Colpensiones, o en el sector privado como son las administradoras privadas de pensiones. Doctor Sandro, no sé si lo que le voy a preguntar pues no tiene nada que ver, pero de alguna manera creo que esa es una pregunta que se están haciendo también muchos de nuestros internautas. ¿Este código está en consonancia, se articuló, se definió con base en la reforma laboral? ¿No tiene nada que ver? ¿Incluye algunos aspectos que la reforma laboral incorporó nuevos? ¿O son dos mundos paralelos pero diferentes? La reforma laboral no tuvo nada que ver con este Código Procesal del Trabajo, y lo acotas muy bien. Son dos mundos paralelos, pero muy diferentes. Pero indudablemente que el Código Procesal del Trabajo, la reforma laboral sí tiene incidencia en él, porque es que en la reforma laboral, en el Código Sustantivo del Trabajo se establecen las obligaciones y los derechos y los deberes que tienen las partes en la relación laboral, tanto empleador como trabajador. Y cuando alguna de esas partes desconoce esos derechos, esas obligaciones, esos deberes, entonces ahí actúa el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social para llevar a cabo la solución de esa diferencia o ese conflicto que se genera entre las partes. Entonces, la reforma laboral nos establece, por ejemplo, unos recargos nocturnos, unos recargos por trabajar dominicales y festivos. Si el empleador desconoce eso o lo liquida de manera deficitaria, pues ahí entra a actuar el Código Procesal del Trabajo ante el juez laboral para poner a ese empleador a que cumpla con lo que violó en materia sustantiva. Esa sería la situación, pero la reforma laboral no incidió para nada, fueron dos situaciones totalmente diferentes, que lo ideal era que se hubiera concatenado, tener una conexión muy importante, porque estamos hablando del mundo del trabajo y el mundo del trabajo es uno solo, y que no lo podemos separar en un momento dado, las normas procesales de las normas sustantivas. Sandro, en torno a estos procesos laborales, siempre hemos visto, aunque pues, porque la Constitución mismo lo plantea y el Código Sustantivo del Trabajo también, que la favorabilidad es en torno al empleado. Y pues ellos llevan incluso a muchos empleados que si aprenden mejor que los abogados estos códigos, a que abusen incluso de los empleadores. ¿Hay aquí de pronto alguna morigeración en ese sentido? Que se tenga en cuenta que los empleadores también son
bien importantes para tenerlo en cuenta a la hora de la favorabilidad. Roger, el principio de favorabilidad se aplica especialmente a favor de los trabajadores. Como bien lo indicas, es un principio constitucional, también que se ve reflejado en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, pero en materia procesal no se trajo ninguna morigeración o algún cambio que se establezca a favor del empleador. Reitero, siempre es a favor del trabajador en un momento dado. Se traen otras situaciones, la lealtad procesal, otros principios, pues porque son propios del Código Procesal del Trabajo y del mundo procesal, pero algo así que favorezca al empleador en esas situaciones, no. Yo creo que varía situaciones muy importantes, por ejemplo, en la carga dinámica de la prueba, donde se establece quién está en mejores condiciones de probar una determinada situación. Y evidentemente quien se considera que está en una mejor situación para probar la situación en el mundo del trabajo es pues el empleador, no tanto el trabajador, porque el trabajador lo despiden y no tiene acceso a documentos en la empresa o algo, o sufre una enfermedad laboral, un accidente laboral y quien tiene la posibilidad de probar que efectivamente realizó labores de prevención, de mitigación del riesgo, es el empleador en un momento dado. Entonces ahí creo que sí hay un poquito de desventaja en relación con el empleador en comparación con el trabajador. Doctor Sandro, en relación con ese mismo tema, esa condición subyúdice que, por ejemplo, planteaba que no había necesidad de un contrato para establecerse como tal, sino que hubiera sido una relación de hecho, ¿se sigue manteniendo ahí? Cuando se discute la existencia o no de una relación laboral, y ocurre mucho, por ejemplo, las personas los vinculan mediante contratos de prestación de servicios o mediante cooperativas de trabajo asociado o contratos sindicales como elementos o contratos para tratar de ocultar una verdadera relación laboral. La jurisdicción del trabajo es la competente, se sigue con las reglas de la ley 2452, que es el nuevo Código Procesal del Trabajo. Se presume que ahí es una relación laboral según nuestro Código Sustantivo del Trabajo, y quien tiene que desvirtuar esa presunción es la persona que ha sido demandada. Y eso sigue vigente, ya traes unas nuevas reglas en materia procesal, pero en ese evento, que es un proceso ordinario, es muy parecido con lo que veníamos con anterioridad, pero ese punto, Javier, siempre es muy debatible, siempre se genera mucho en la justicia del trabajo, porque infortunadamente muchas personas han abusado de estas figuras que acabo de denunciar para ocultar una verdadera relación laboral cuando lo que existe es una relación laboral ligada mediante un contrato de trabajo. El último comentario, Sandro Sánchez, cortico por favor, y es a propósito de la temeridad que venimos tratando desde el principio del programa. ¿Es posible que un trabajador sea temerario y entonces que el juez en ese sentido, digamos, corte con ese principio de favorabilidad y lo puede incluso castigar en costa si se quiere? Sí, efectivamente, hay personas que pueden presentar temeridad presentando varias demandas en un momento dado. El juez puede observar esa conducta y considerar que no actuó de manera leal, de buena fe, como se nos obliga, y efectivamente el juez lo puede condenar en agencias y costas en derecho. Es más, hasta puede compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que inicie una investigación si considera que esa temeridad ha generado algún hecho punible, algún delito, y también eventualmente contra el abogado que ha iniciado un proceso de manera temeraria, y las agencias, y la condena en agencias en derecho se puede imponer sin ningún problema. Qué buena respuesta para los temerarios. A propósito
de esta situación que estamos viviendo en este marco electoral en el que se encuentra el país. La temeridad tiene entonces eso que da aquí con claridad nuestro invitado Sandro Sánchez. Qué bueno. Sandro, muy amable por estar con nosotros, muy claro. Y bueno, si hay más inquietudes que las hay, por supuesto, nos molestaremos más adelante. Muchísimas gracias, Sandro Sánchez. A ustedes, un placer, un saludo muy grande y seguimos conectados con ustedes. Gracias, señor. Abogado, especialista en derecho laboral, a propósito de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Muy importante, con muchos beneficios para los trabajadores y pues vale la pena que ustedes lo conozcan a propósito de lo que hemos venido diciendo. Estos temas son los que más debe conocer la gente y quedan ocultos precisamente por esta polarización nuestra tan aterradora que genera ruido es a otros niveles y no es lo importante, no es lo sustancial.